Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo hoy a las 8 en punto a través de la plataforma Zoom, como lo hemos hecho en las últimas 14 semanas, todos los días de lunes a viernes y simultáneamente a través también de la plataforma de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco el favor de facilitarnos su Facebook para llegar a más médicos de México y de las principales países de Latinoamérica. Como saben, nos ven de República Dominicana, Bolivia, Guatemala, Panamá, Perú, Venezuela, Nicaragua, Chile, Colombia, Ecuador y Estados Unidos, algunas veces también de Argentina. Vamos a ver de qué lugares nos ven este día. Como veían en la presentación, hay una pantalla que es para ustedes. Si usted es jefe de enseñanza de un hospital público-privado o forma parte de un colegio o agrupación médica y quisiera una de las pláticas que damos en Medical Legal Center para capacitar a sus médicos, con mucho gusto lo podemos hacer sin ningún costo, lo hacemos con una aportación absoluta para los profesionales de la salud y lo hacemos especialmente para ustedes. Es una sesión exclusiva de los 10, 20, 30, 50 personas que forman su colegio o su hospital y en donde de manera puntual podemos analizar cualquiera de los casos que vayan presentándose. El día de ayer tuvimos a la doctora Jessica Valencia. Me han preguntado dónde pueden ver esa plática. Bueno, esta la pueden ver, como ustedes saben, en el Facebook de Medical Legal Center, en el Facebook de Yo Soy Médico 17 y por supuesto también en el YouTube de Medical Legal Center. Y entran a YouTube, Medical Legal Center, y se suscriben y están ordenadas cronológicamente. Hoy es miércoles y como todos lunes y miércoles y viernes, Susana Hernández, sí, nuestra coach en materia de contención psicológica para profesionales de la salud, les enseña a manejar el estrés ante este tema de COVID, los hospitales, eso de casa, familia. Hoy más que nunca el profesional de la salud requiere de la asistencia y contención de un profesional como puede ser un psiquiatra, un psicólogo, y Susana Hernández nos ayuda, está trabajando ya muy de cerca, estamos a punto, yo espero que en esta misma semana darles la noticia, sí, de un programa de asistencia para profesionales de la salud sin ningún costo, como una aportación para ustedes, que si alguno requiere una llamada, Zoom, Face o algún sistema de comunicación, incluso presencial, con mucho gusto lo analizamos. Dentro del programa, como ya saben, el día de mañana tenemos al doctor Gutiérrez Amperio, que es miembro de la Academia Nacional de Medicina Mexicana de Cirugía. El viernes tenemos a Elba Quintero, desde Berlín, en Alemania, que nos hablará del tema de tecnologías de información, qué hicieron en Alemania para enfrentar y qué están haciendo en Alemania para enfrentar la pandemia. No se las pierdan. Les sugiero y les pido que antes de presentar a mi invitado, cualquier pregunta que quisieran hacerle, la canalicen a través del icono de preguntas y respuestas, más que en el de chat. En el de chat, si me hacen preguntas y respuestas, difícilmente las voy a poder exponer a nuestro invitado. Entonces, mi sugerencia y favor que me hagan las preguntas y respuestas por el icono de preguntas y respuestas y por el chat platicamos o hacemos comentarios. Con mucho gusto yo estaré al tanto de sus comentarios. Ahora sí, permítanme invitar, para mí es un privilegio, un gusto, de verdad un gusto que haya aceptado nuestra invitación, nuestro invitado el día de hoy. Él es el doctor Alberto Mimenza Alvarado. Él es especialista en medicina interna y neurología. Tiene un posgrado en neurofisiología clínica y enfermedad vascular cerebral. Es miembro de la Academia Mexicana de Neurología. Labora en la Clínica de Trastornos de Memoria de la Clínica de Geriatría, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es profesor titular del curso de alta especialidad en geriatría neurológica de la UNAM y del Instituto Nacional de Nutrición. Esto entre múltiples más actividades que me consta que lleva a cabo. Él aceptó, yo quiero señalar que todos los profesores que están aquí con ustedes lo hacen completamente de manera altruista, lo hacen con la única función de poder aportar su granito de arena
a esta situación que se vive especialmente en Latinoamérica y para usted, profesional de la salud. Y eso tiene un mérito mayor. Además de todo el trabajo que tiene, la carga laboral, todo lo que tienen todos ustedes, bueno, pues además le invierten en generar una plática especialmente para este webinario. Y eso yo lo valoro de manera increíble. Realmente habla mucho de todo el bien y ese tema humano que acompaña a los profesionales de la salud y en especial a nuestros profesores. Él nos hablará de demencia y COVID-19, posible impacto sobre la función cognitiva. Doctor Alberto, qué gusto, muchas gracias, buenas noches. Hola, ¿qué tal, licenciado Abraham Dávila? Un gusto saludarlo y un gusto estar aquí en el foro con ustedes. No hay nada que agradecer. Por supuesto que estamos disponibles y dispuestos para participar. Doctor mi Mensa, pues todos los médicos están ansiosos por escucharlo, yo también, y además de agradecerle, lo dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Y quiero nada más aquí intentar cargar la presentación. Me aparece algo en compartir con todos los panelistas, que No, supongo no, que compartir pantalla. sí, solo que me dice que quién puede compartir, solo el anfitrión o todos los panelistas. Y le doy, pero no me deja subir la A ver, presentación. vamos a intentarlo otra vez. Le voy a quitar otra vez el permiso de tu anfitrión y ahorita se lo Ahí vamos a dar está, otra vez. ahora sí, estamos. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Quiero comenzar con este agradecimiento y agradecer a todos su presencia esta noche aquí desde la Ciudad de México y pues a todo Latinoamérica. Y vamos a platicar un poco sobre algo que en realidad hemos ido conociendo y descubriendo a lo largo de estos meses de esta pandemia, y es el impacto que podría tener o que tiene la infección por SARS-CoV-2 y evidentemente la enfermedad por COVID-19 y su impacto sobre la función cognitiva. Todos conocemos y sabemos que lo que está ocurriendo en el mundo en realidad es algo que iba en relación a lo que ocurrió desde el año 2010 en relación a la pirámide poblacional. Es decir, ustedes pueden observar que para 1990 México tenía una población que era menor al 5% de mayores de 60 años de edad. Para 2019 ya había un cambio en esta población mayor de 60 años de edad y nuestro país pasó a una población arriba de 10%, y se habla de que incluso pues el año 2010 fue la primera vez en la historia de la humanidad que la pirámide pues dejó de ser una pirámide y se comportó, como veremos, con un cambio en esta conformación. Para 2050, si ustedes observan, pues nuestro país ya tendrá una población por arriba del 15 o el 20% de los mayores de 60 años de edad. Esto es importante porque cuando nosotros analizamos lo que ha ocurrido en nuestro país en relación a la población, decía la pirámide que era una base amplia entre los grupos de edad menores de 15 o 20 años de edad, parece que al haber una reducción en la natalidad y un incremento en la expectativa de vida y evidentemente una reducción de la mortalidad, pues el grupo que se encuentra entre los 30 y los 50 años de edad pareciera que es el grupo más amplio y es el que posiblemente en los siguientes 20 o 30 años pues estará en el grupo de los 60 o mayores de ellos. De acuerdo a datos del INEGI, cuando uno observa lo que corresponde al índice de envejecimiento, es decir, las personas adultas mayores por cada 100 niños y jóvenes, pues nos reporta en 2015 un índice de envejecimiento de 38, y la dependencia, es decir, las personas en edad dependiente por cada 100 en edad productiva, pues es aproximadamente de 52.8 por cada 100 en edad productiva. Es decir, conocemos que este cambio en la conformación de los grupos poblacionales pues fue alterando y cambiando esta conformación de esta pirámide. Si nos vamos al contexto de lo que ocurre en relación a la demencia,
En realidad, la OMS ha declarado que la demencia es un problema de salud pública. Si la demencia fuera una economía, se consideraría que representaría la 18ª economía más grande del mundo, por incluso encima de empresas que conocemos sus grandes volúmenes de venta y su poder económico, como Apple y Google, que por arriba de ellos estaría el consumo de recursos que representa la atención de los pacientes con demencia. Y esto, pues, evidentemente alertó ya hace algunos años sobre cómo tratar y cuál podría ser el impacto que tiene tanto en la calidad de vida de una persona que padece la enfermedad, como la familia que tiene es a cargo un paciente el cual requiere cuidados, requiere de inversión de fármacos en costos y otros estudios. La distribución se estima que ya en 2019 hay más de 50 millones de casos de demencia en el mundo. La distribución más o menos en América Latina o en América en general, podríamos decir que es cercana a 10 millones de casos de demencia. Eh, por ejemplo, Asia con casi 23 millones, pero en total podríamos hablar ya de una cifra arriba de 50 millones de casos de demencia en el mundo. Cuando hablamos de la prevalencia de esta enfermedad, hablo de la demencia en general y ahora veremos que en realidad casi siempre hablamos de la forma más común de demencia, que es la enfermedad de Alzheimer. Pero podemos observar que América Latina tiene las prevalencias más altas o la prevalencia más alta con respecto al resto de los continentes y está estimada la prevalencia en aproximadamente 8.5%. Esto y estas cifras es importante considerarlas porque algunos países, como por ejemplo en Centroamérica, algunos países aún no atraviesan o no están en esta transición todavía demográfica. Es decir, algunos países de América están por cambiar a esta transición e incrementar su número de adultos mayores o adultos arriba de 60 años de edad. Decía que la causa más frecuente de demencia en el mundo es la enfermedad de Alzheimer, que representa aproximadamente el 50% de los casos. Si ustedes observan en esta bibliografía que es de 2008, pues la segunda causa más frecuente de demencia es la demencia de tipo mixto, es decir, que tiene una combinación de etiologías en donde la más común es aquella que tiene un componente vascular y neurodegenerativo. Sin embargo, es interesante porque esto va en relación a lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país con la mortalidad que se reporta en estos casos de enfermedad por COVID-19. Ustedes pueden observar que nosotros, nuestra estadística, que ya, aunque en la gráfica aparece en 291, está por arriba ya de 400 pacientes con diagnóstico de un proceso cognitivo. La causa más frecuente representa la demencia mixta, es decir, nosotros tenemos un alto porcentaje de pacientes con un proceso neurodegenerativo más una etiología vascular. Y la segunda causa representa la enfermedad de Alzheimer. Esto es importante porque evidentemente aquí influye el método de diagnóstico, la disponibilidad de realizar marcadores específicos, estudios de neuroimagen y posiblemente esto podría hacer que exista o tengamos esta inversión. Sin embargo, lo importante aquí de resaltar es la enorme contribución de las enfermedades crónico-degenerativas que dan un componente vascular a estas formas de demencia o incluso en esta forma neurodegenerativa que es la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuál es el escenario actual? Conociendo esto de la enfermedad por COVID-19 en adultos mayores. Decía, se estima que en nuestro país hay aproximadamente 1 millón de casos de demencia, en donde en un país que tiene aproximadamente entre 10 y 12 millones de adultos mayores. Y algo importante que resaltaba es que en el mundo se ha reportado una mortalidad alta en adultos mayores asociado a comorbilidades y alteraciones en el sistema inmune. Algo importante es que el impacto que las medidas de aislamiento social podrían tener en este grupo etario, no solamente en pacientes con demencia, sino en todos los adultos mayores, podría ser un factor de riesgo para una mayor discapacidad. Es decir,
no solamente el aislamiento y la convivencia con sus familiares, sino también la inactividad física, la disminución de la estimulación cognitiva previa a este aislamiento y otros factores podrían tener un costo en la función de un paciente mayor. Cuando analizamos las cifras, pues podemos claramente en nuestro país que hay una tendencia que se afecten más hombres que mujeres y algo importante, empezamos a observar que el porcentaje o los rangos de afección están más entre el grupo que representan los 35 hasta los 55 años de edad. Y cuando analizamos la mortalidad en estos adultos mayores, estas cifras son obtenidas de los datos públicos de la Secretaría de Salud, podemos observar algo interesante, que la mortalidad se ubica principalmente entre los rangos de 55 hasta los 60 o los 70 años de edad. Es decir, a diferencia de lo que ha ocurrido en el resto del mundo, donde se han reportado una mayor afección en la población mayor, es cierto que la severidad de la enfermedad afecta más al grupo mayor y por supuesto incrementará el riesgo de muerte. El grupo en este momento asociado a mayor mortalidad parece ser los grupos que están entre los 50 y los 70 años de edad. ¿Cuál podría ser esta vinculación entre el proceso de la enfermedad por COVID-19 y las manifestaciones o la afección en enfermedades neurológicas preexistentes? Aquí conocemos y vemos en los tipos de coronavirus que han sido descubiertos y en donde en color verde podemos observar algunos de los coronavirus que han sido asociados a cuadros gripales leves y cómo el SARS y el MERS, que fueron en 2002, más cercano a 2002, 2003, a través de estas primeras descripciones de estos coronavirus con estas enfermedades respiratorias severas, se demostró que había partículas del virus SARS-CoV en el cerebro e incluso en estructuras específicas del tallo cerebral. En la parte derecha podemos observar la estructura del coronavirus, del SARS-CoV-2, en donde característicamente, ya seguramente revisado en estas sesiones que tienen todos los días, pues estas espigas son la parte a través de la cual el coronavirus o el SARS-CoV-2 se une a la enzima convertidora de angiotensina. Y esto es importante nada más de recordar cómo a través de una proteasa transmembrana tipo 2, que es la que hace el corte de la enzima convertidora de angiotensina, a través de estas espigas permite la penetración del virus a la célula y esto finalmente permite que esta replicación y esta penetración a la célula y que pueda replicarse. Algo interesante es que otras enzimas como esta ADAM17 tiene un papel muy similar a lo que hace esta proteasa, que es la TMPRS2. Sin embargo, un aspecto importante es que esta ADAM17 parece contrarrestar los efectos de la acción de esta proteasa de serina, esta TMPR. Y esto es importante porque recordemos que en la producción de la angiotensina 2, que es a través de distintos receptores que puede tener efectos deleterios, es decir, inducir vasoconstricción, fibrosis, incluso angiotensina 2 a nivel cerebral media proceso de atrofia cerebral. Por lo tanto, se piensa que esta sobreexpresión que puede haber de angiotensina 2 sobre el receptor AT1 pudiera mediar muchos de los efectos nocivos que tiene la angiotensina 2. Sin embargo, la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 favorece la producción de angiotensina 1, subtipos 1 y 9, y esta enzima convertidora puede producir angiotensina 1, los subtipos del 1 al 7, que a través de un receptor que se conoce como de tipo MAS, media vasodilatación, tiene efecto cardioprotector, antioxidante. Es decir, los efectos o la posible explicación del por qué esta enzima convertidora de angiotensina en gente mayor que tiene enfermedad cardiovascular y que los niveles de enzima convertidora de angiotensina 2 son más bajos,
pues tienen una vía de señalización de la angiotensina 2, decíamos, más alta. En la gente más joven hay niveles más altos de enzima convertidora de angiotensina, pero hay más bajos o niveles o un nivel más bajo de angiotensina 2 con ese efecto sobre la señalización. Y finalmente, la unión del SARS-CoV-2 a la enzima convertidora y su corte a través de esta proteasa de serinas en los mayores con infección y con efectos con riesgo cardiovascular, pues tendría niveles más bajos de ECA, pero con esta señalización de angiotensina 2 aumentada. Y esto probablemente podría explicar una menor incidencia, pero una mayor severidad de la enfermedad. Entonces, esto podría explicar en un momento determinado, no necesariamente que la gente mayor tenga un mayor riesgo de tener la enfermedad, sino que los factores de riesgo como la hipertensión más la edad pudieran representar un factor. Es decir, parece ser que en este momento lo que juega más a favor de un mal pronóstico son las comorbilidades e inclusive posiblemente algunos otros factores que no necesariamente impliquen que el envejecimiento sea un factor para incrementar la mortalidad. Conocimos por mucho tiempo, decía, que muchos virus tienen una afinidad y una predilección por afectar al sistema nervioso central y periférico, es decir, son virus que favorecen o tienen un poder de neurotropismo para invadir al sistema nervioso, decía, central o periférico. Y aquí podemos ver cómo el virus sincitial respiratorio, el virus de la influenza, el virus o los coronavirus e incluso algunos meptanevirus pueden inducir manifestaciones al sistema nervioso central e incluso se han demostrado a través de estudios histopatológicos que existe evidencia de partículas de RNA a nivel cerebral o en el sistema nervioso periférico. Para principios de abril ya se conocía y se mencionaba la aparición de manifestaciones neurológicas, muchas de ellas asociadas a encefalopatías necrotizantes, algunas de ellas al síndrome de Guillain-Barré, e incluso tal vez una de las primeras descripciones fue la alteración en el sentido del olfato, es decir, la hiposmia. Este estudio, que es un estudio chino, nos muestra cómo hizo un comparativo entre las manifestaciones de gente mayor que en promedio tenían 68 años de edad contra adultos jóvenes en promedio de 47 años de edad. Y lo que se pudo observar es lo que mencionaba, que estos pacientes tenían episodios más graves o más severos de compromiso pulmonar a través de neumonías y que incluso los marcadores de inflamación como la proteína C reactiva eran mucho más altos, casi 3 o 4 veces más que en los más jóvenes. Y lo que se pudo observar pues es que existía una mayor mortalidad en los adultos mayores con la COVID-19 que en los jóvenes o en adultos jóvenes, con una mayor proporción de neumonías con un índice de severidad 4 y 5, así como evidentemente mayor probabilidad de progresar a enfermedad severa. Y estas manifestaciones cada vez se han ido manifestando y se han ido identificando en los diversos estudios que han aparecido, en donde decía anosmia. Ha habido rangos de reportes desde un 20 o desde incluso cifras muy bajas de 5 a 7% hasta un 60%, en algunos de ellos incluso hasta 85% reportan alteraciones olfatorias, principalmente hiposmia. No es anosmia, es decir, los pacientes disminuyen la capacidad del olfato, pero hablaremos un poco de esto porque es muy importante recordar lo que ocurre en el adulto mayor con respecto a las alteraciones en el sentido del olfato y el gusto. Y también algo interesante que hoy vamos descubriendo y observando en los pacientes que tienen una infección aguda o que se recuperan de una infección son los estados de confusión o el delirium. Ustedes pueden observar que en series también se han reportado porcentajes de hasta un 70% de pacientes con alteraciones del estado de conciencia, es decir, confusión, agitación, que todo esto es delirium. ¿Qué ocurre? Que se considera que muchos de estos reportes de confusión pues son consecuencia de la hipoxemia, de la fiebre, de la disnea,
pero que en realidad finalmente recordemos que el delirium es una manifestación sistémica de un proceso que puede ser inflamatorio generalizado. Entonces, corresponde a un estado de delirium. Y algo también interesante recientemente publicado es un artículo de un grupo español en donde compararon el deterioro cognitivo, si era una comorbilidad relacionada a los pacientes que habían muerto de edad arriba de 60 años de edad. Incluyeron 281 pacientes con COVID-19 confirmado de 447. Hay un porcentaje que no tenía confirmación, que eran aproximadamente 120 y que seguramente reportarán más adelante. El promedio de edad era 81.4. Hay importante considerar que son pacientes que fallecieron. Y lo importante, y nuevamente, la comorbilidad más frecuentemente reportada fue hipertensión. 70% de ellos tenían hipertensión arterial y 34% diabetes mellitus. De estos 281 que fallecieron, el 30% tenía una alteración cognitiva, es decir, 9% deterioro cognitivo leve, y el porcentaje mayor correspondió a pacientes con demencia moderada, en etapa moderada. La conclusión de este estudio es que la demencia es una comorbilidad frecuente en pacientes que mueren por COVID-19 y evidentemente estamos hablando de gente mayor, por lo que la carga de esta enfermedad, la COVID-19, en pacientes con demencia podría ser alta. Entonces, un aspecto importante a considerar. Hablaba de este mecanismo de penetración que puede ser por vía hematógena o puede ser por vía neuronal retrógrada, es decir, a través del nervio olfatorio, principalmente el bulbo, o del trigémino, que tiene células neuronales nociceptivas en la cavidad nasal y que hay fibras sensitivas también del nervio vago. Entonces, estos podrían ser los potenciales mecanismos también a través del cual invaden terminales nerviosas periféricas y acceden al sistema nervioso. Es importante porque recientemente también ha sido publicado algunos hallazgos post-mortem en pacientes que fueron a estudios de neuroimagen intentando determinar si algunos de estos pacientes que tenían afectación al bulbo olfatorio era una vía directa para que penetrara al sistema nervioso central. En realidad, puede ser que en algunos casos, y veremos más adelante de acuerdo a esta nueva propuesta de estadificación que es el neurocovid, que veremos un poco más adelante, esto correspondería, si el proceso infeccioso o el virus queda en el bulbo olfatorio, estaríamos hablando de un neurocovid en una etapa 1. Después, si esto migra y penetra el sistema nervioso central, como vemos en la figura, pues este tendría el potencial de inducir lo mismo que produce en cualquier célula del organismo, es decir, penetración, activación de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa, una liberación de mediadores de inflamación, e incluso con el potencial de inducir desmielinización. Nosotros recientemente publicamos una recomendación con respecto a las alteraciones olfatorias que ocurren en el envejecimiento. Y solo quiero hacer mención de que el adulto mayor puede tener alteración olfatoria en un 27% de los casos, pero se reportan en mayores de 80 años cifras de hasta un 62%. Es decir, que no podríamos, aunque algunas sociedades han propuesto que la hiposmia pudiera ser un dato de enfermedad aguda, en la gente mayor su ausencia no excluiría la enfermedad y va a ser difícil de identificar aún más si existe evidencia o antecedente de un problema cognitivo, de un problema olfatorio previo por el propio envejecimiento. Esta figura nos muestra nada más cómo decía que el bulbo olfatorio en el número 1 puede afectar, puede alterar el sentido del olfato y el gusto. Recordemos que hay una directa conexión entre ambos nervios craneales. Puede existir también alteraciones. La activación de citocinas puede inducir hipercoagulabilidad y oclusión de grandes y pequeños vasos e inducir algún proceso vascular de gran o pequeño vaso. Puede inducir también fenómenos trombóticos por el mismo mecanismo, es decir, trombosis venosa cerebral, que observamos aquí en la figura 3, o podemos tener incluso
alteración en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, que sería uno de los mecanismos a través del cual haya daño a la glía, a las neuronas, y esto finalmente produzca daño directo a las células neuronales y a la glía. E incluso también podría inducir daño a arterias meningias y esto inducir una meningitis. Por el otro lado, también podemos observar cómo las citocinas pueden inducir cambios epiteliales también en los vasos sanguíneos e inducir una vasculitis o inducir un proceso inflamatorio a la célula muscular, en este caso una miositis, que es otra de las manifestaciones que se han reportado como elevación de CPK y manifestaciones de miopatías. La formación de anticuerpos, sobre todo antigangliósido, que van a reaccionar con antígenos en axones y mielina, podría inducir el síndrome de Guillain-Barré, que también parece tener un efecto sobre el daño a nivel del sistema nervioso periférico. Ya una vez que ha penetrado al tejido neuronal, se va a expresar en neuronas y aquí inicia el ciclo de actividad viral en donde va a inducir daño neuronal sin cambios de inflamación sustancial. Es muy similar a como se reportó con el virus SARS-CoV en 2002 o 2003. Entonces, hoy se habla, esto es muy reciente, ha sido recientemente publicado y muy, podríamos decir, citado, es la propuesta de estadificación de las manifestaciones neurológicas y se le ha denominado el neurocovid. La etapa 1 del neurocovid sería decía, el virus se une a la célula nasal y a la lengua, pero no penetra el cerebro y hay esta tormenta de citocinas, es autolimitada y no afecta a nivel cerebral. Los síntomas, ya decía, anosmia, hiposmia, ageusia o hipogeusia. Y en la etapa 2, la tormenta de citocinas del neurocovid etapa 2 causaría inflamación de vasos sanguíneos, trombos y entonces la manifestación de un evento vascular cerebral. Síntomas neurológicos que manifestaría el paciente: hemiplegia, pérdida sensorial, afasia, ataxia, y ocurre un mecanismo de mimetismo molecular, lo que puede incluso inducir, veíamos en el esquema, en la figura, en el número 2, podría inducir daño a nervios craneales o a nivel periférico. Y en el neurocovid en etapa 3, la tormenta de citocinas que puede estar presente incluso en el neurocovid etapa 1, pero que no penetra el sistema nervioso central, hay afectación a los vasos sanguíneos e incluso hay una respuesta inflamatoria que altera la barrera hematoencefálica, penetran citocinas y entonces puede haber muerte celular y encefalitis. Algo interesante es que en esta nueva propuesta, que es muy probable que sea vigente a partir de algunos días o semanas, es que los síntomas pueden incluir convulsiones y delirium. Por lo tanto, el delirium podría ser la manifestación de una afectación directa o de una penetración ya al sistema nervioso central, o como mencioné anteriormente, podría ser la manifestación de un desequilibrio hidroelectrolítico, de la hipoxemia, de la fiebre y de todos los otros síntomas. Hablaba sobre la importancia de considerar en los adultos mayores las manifestaciones que podrían presentarse en un proceso de infección por SARS-CoV-2 y que expresa COVID-19. Cambios fisiológicos que ocurren en el envejecimiento, la multimorbilidad que tienen los pacientes y la disminución de la función inmune explicaría el por qué la gente o el adulto mayor, cuando tiene una enfermedad más grave o tiene una enfermedad grave, muere antes que los más jóvenes, en donde en promedio existe una diferencia entre 3 y 4 días. Hay 3 problemas principales en los pacientes con demencia e infección por COVID-19: delirium, ansiedad y depresión, que tienen por alteraciones del sueño o por la misma aislamiento, y algo importante de lo cual quiero dejar claro que es altamente probable que las consecuencias de un paciente con demencia que se recupere de un proceso por COVID-19 pudiera tener un mayor impacto, una progresión del proceso cognitivo, aunque aún no lo sabemos. Solo quiero hacer de manera muy breve mencionar que en este proceso de envejecimiento hay una alteración en el proceso, en el sistema inmune, que es esta inmunosenescencia, que hay que entender este proceso de inmunosenescencia como un proceso que
disminuye la respuesta de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. Estos cambios tienen que ver con muchos elementos que incluso tienen que ver con predisposición genética, incluso la propia exposición ambiental, en donde ustedes pueden observar que hay cambios, los propios cambios endocrinológicos, como la disminución de hormonas de crecimiento que ocurre en el envejecimiento, los cambios en el timo que van a disminuir la linfopoiesis y disminución de las células virgen o estas células NEI, entre otros, va a mantener un estado inflamatorio que se denomina inflamación de bajo grado, que es esta inflamación del envejecimiento. Y algo importante es que hay predominio de células de memoria o de células T para contrarrestar infecciones o la memoria de procesos infecciosos, pero hay una menor capacidad para responder a procesos infecciosos nuevos, del cual evidentemente no existe una memoria y del cual se requieren células vírgenes o naive, y ustedes pueden observar que esa capacidad está muy disminuida. Entonces, esta inmunosenescencia, que es un fenómeno que es protector al inicio y que permite que la célula entre en un paro de su ciclo celular para proteger y evitar la malignización, entre otras cosas. Y todos, la inmunidad innata y la adaptativa a través de la adaptativa de los linfocitos T y de los linfocitos B, pues va a disminuir producción de anticuerpos, disminución de linfocitos, de interleucinas que tienen efecto antiinflamatorio, y además, a la par de ello van a haber algunos cambios que van a predisponer en la inmunidad innata a que no haya una respuesta rápida, efectiva a este proceso infeccioso. Finalmente, el envejecimiento de la célula o esta célula senescente, que son dos fenómenos distintos, adquiere este fenotipo secretor que hace que el paciente permanezca en un proceso inflamatorio de bajo grado. Algo importante decía que las consecuencias de este aislamiento, curiosamente este estudio sale publicado recientemente, no fue en relación al aislamiento asociado al COVID, pero este estudio lo que demostró es que los adultos mayores aislados tienen una mayor labilidad a complicaciones agudas, es decir, delirium, depresión, ansiedad, trastornos adaptativos. Y lo interesante es que el aislamiento social, que incluyó este estudio más de 3,000 adultos entre 57 y 85 años de edad, el aislamiento social predijo una percepción mayor de aislamiento y fue predictor de más síntomas depresivos. Es decir, es importante considerar este factor independientemente de que exista un problema cognitivo o más, si existe un problema, podría ser un predictor y un generador de mayor alteración de la función cognitiva. Esta carta al editor, que aparece publicada también recientemente, habla sobre el impacto y el efecto que podría tener este aislamiento social. Y esta carta o estos comentarios van en relación a que, pues, se resalta mucho este concepto de vulnerabilidad, pues ha asustado, por supuesto que tiene una función importante en prevenir y evitar que hubiera una mayor desconfinamiento o salida de esta población mayor, pero ha dejado la percepción incluso de que podría ser que la vida de los adultos mayores no es tan importante como la de los jóvenes. Esos comentarios en algún momento también fueron como que dispararon la angustia de la población mayor. Los pacientes con alteración cognitiva, más riesgo de depresión. Algo importante, la palabra vulnerable parece que ha generado también o podría generar pues un temor extremo a que pues soy vulnerable y por lo tanto si salgo me puedo morir. Y no es el cuestionamiento en sí sobre el término, sino es el impacto que tiene sobre estas funciones. Hemos hablado, el delirium todos conocemos, sabemos sus implicaciones. Nosotros recientemente hemos propuesto esta revisión con respecto al delirium. Y es importante nada más resaltar que con otros procesos de infección, por ejemplo, con influenza, se habla de un concepto que se denomina encefalopatía infecciosa tóxica, que en estos pacientes suelen tener cefalea, disforia, delirium, aunque en algunos casos puede haber hasta pérdida de la conciencia. Y en los pacientes que han tenido COVID o que han padecido COVID,
se ha demostrado la presencia de edema cerebral en estudios de necropsia. Pocos, pero se ha demostrado. Y el delirio no hay duda de que es un factor predictor de mal pronóstico. Quien tiene un delirium tiene una mayor probabilidad de tener demencia. Y si tiene demencia, por supuesto que tiene también una mayor probabilidad de progresar al proceso del deterioro cognitivo. Algunas recomendaciones por varias sociedades esencialmente se centran en lo que ya conocemos, la implementación de medidas no farmacológicas que en muchos de los casos de pacientes con infección aguda por COVID-19 o en el hospital tienen dificultades para poderse llevar a cabo las medidas no farmacológicas y para todo caso el grupo de geriatras donde yo laboro en el instituto elabora el algoritmo, esta propuesta de manejo en los pacientes que tienen COVID-19, que están en el hospital. Algunas estrategias, por tiempo no puedo detenerme, pero es importante considerar y reconocer este delirio y establecer las medidas. Finalmente, ¿en qué momento podrían vincularse estos dos procesos? Es decir, la infección por COVID-19 y el proceso del deterioro cognitivo. Hablé sobre la importancia de cómo penetra la célula y cómo puede inducir disfunción mitocondrial el virus SARS-CoV-2, cómo puede aumentar las especies reactivas de oxígeno, el plegamiento proteico anormal, muchos de los elementos que identificamos como factores de riesgo incluso para demencia y que a través de este aumento de angiotensina 2 vienen todos los efectos nocivos, incluso el propio envejecimiento. ¿Qué quiere decir? No es que la enfermedad o la infección por COVID-19 inmediatamente pueda producir un efecto cognitivo. Sin embargo, sabemos que el proceso de la enfermedad de Alzheimer como modelo de demencia está relacionado con el inflammaging o esta inflamación del envejecimiento, que esta senescencia celular, que es un fenómeno protector que posteriormente se va teniendo un efecto, va generando, contribuye al envejecimiento y este envejecimiento a través de los cambios inmunes puede, a través de la producción del beta amiloide y de la proteína tau, ser el estímulo inflamatorio para desencadenar una serie de factores de transcripción que están mediando la inmunidad adaptativa, pero a través también de la glía o de la microglia y de los astrocitos, en donde hay una serie de genes y de proteínas que van a favorecer inflamación y liberación de mediadores de inflamación que finalmente contribuyen al daño. Es decir, esto nos deja más que claro que el proceso infeccioso podría tener un efecto y contribuir a la progresión en los pacientes con problemas cognitivos y tendremos que saber en aquellos que se recuperen de un proceso infeccioso sin conocer un proceso o que no tenían o no conocían o no tenían un diagnóstico cognitivo previo, cuál podría ser la consecuencia de esta infección. Finalmente, solamente dejar el mensaje de que la evidencia actual demuestra que el SARS-CoV-2 afecta al sistema nervioso central y periférico. De hecho, se incorpora este concepto de neurocovid a través de producir enfermedad vascular cerebral, convulsiones, delirium, neuropatía craneal, síndrome de Guillain-Barré, es decir, ambos sistemas. La COVID-19 incrementa la mortalidad en el adulto mayor con o sin enfermedad neurológica previa. Es fundamental vigilar la conducta en los pacientes con demencia, identificar delirium, depresión, ansiedad y los mecanismos de daño celular, sobre todo neuronal, pues podrían explicar las alteraciones neurológicas en esta etapa del neurocovid o en estas 3 etapas y la inflamación del envejecimiento o este concepto de inflammaging y la inmunosenescencia contribuyen en este grupo al riesgo de tener enfermedad grave, pero insisto, no parece ser la edad el factor determinante, parecen ser, por lo menos en nuestro país, la gran carga de comorbilidades que harían que incremente la edad biológica y no la edad cronológica. Y desconocemos el efecto de la infección en el adulto mayor que ha sobrevivido a la COVID-19, sobre todo en la función cognitiva, pero también en otras manifestaciones que pueden ser al sistema nervioso
eh, periférico. Muchas gracias. Creo que estamos en tiempo. Doctor Memenza, muchísimas gracias. Extraordinaria su presentación, como siempre. Muchas gracias. Hay muchas preguntas. Exacto. Le voy a pedir dejar de compartir la pantalla. A ver, doctor, varios temas. Tuvimos hace algunos meses, varias semanas, a un paciente que había estado varios días en hospital, estuvo 2 o 3 semanas, y cuando él regresa nos da su testimonio y nos platica que él notó disminución visual. Cuando tuvimos aquí a la retinóloga, ella nos comentaba que era natural porque había sufrido pequeñas hemorragias. En el caso neurológico ocurre lo mismo. Sí, por supuesto. Lo que hoy sabemos es que todo paciente que se recupera de un proceso infeccioso o de la enfermedad por COVID-19 y tiene algún déficit neurológico que no tenía previamente, es altamente probable que sea una secuela de la enfermedad. Lo que no sabemos y no conocemos en este momento es, no sabemos cuál de estas manifestaciones, cuando es evidente a través de un estudio de neuroimagen, sabemos que hubo una manifestación, que hubo un COVID, en neurocovid en etapa 3. Pero en algunos casos no tenemos en neuroimagen, no tenemos líquido cefalorraquídeo, y entonces suponemos y pensamos que ocurrió un evento neurológico porque lo vemos en el fondo de ojo o lo exploramos. Entonces, pero por supuesto que sí es una manifestación, una complicación y ocurre en el sistema nervioso central. De acuerdo, hay muchas preguntas, empezaremos. Javier de la Peña nos pregunta, ¿usted sabe si el COVID puede ocasionar tosis palpebral unilateral? Sí, recuerdan que con respecto a esta pregunta, acuérdense que la tosis puede ser una manifestación de afectación del tercer nervio craneal y que hablamos de un tercer nervio craneal completo o incompleto. Por supuesto que la neuropatía craneal está descrita como una manifestación de la enfermedad y tendría que descartarse que sea una neuropatía craneal, como ocurre, por ejemplo, en el diabético, ¿no? Que es el nervio craneal que con más frecuencia se afecta. Doctor, no lo escuchamos. Allá. Doctor, la doctora Greti Montesinos nos pregunta, en un inicio se consideraba como primer factor de riesgo la edad, pero actualmente se considera la obesidad, así que encontramos jóvenes fallecidos que tienen este factor de riesgo. Incluso hay pacientes pediátricos ahora. Entonces, el tema de la edad ya no tiene el mismo factor de riesgo. No, sí, yo creo que la edad predispone a tener una enfermedad más grave, pero no es el único. Es decir, lo que estamos observando en nuestro país, y creo que recientemente el grupo del doctor Aguilar en el instituto publican algo que está en prepublicación, sobre todo en el adulto mayor, pesa más las comorbilidades e incluso sobre otros grupos que la propia edad, aunque, insisto, sí representa un factor de riesgo, pero no es el principal, podríamos decir. Yo creo que sí hay otros elementos, la obesidad y sobre todo la hipertensión. De acuerdo. La doctora Luz Noemí desde Facebook nos pregunta, los brotes de pacientes con anosmia y crisis de ansiedad sin datos infecciosos ni disminución en saturación de oxígeno, ¿qué opinan? Pues la Sociedad Española de Neurología propuso ya más o menos por allá de fines de marzo que la alteración del olfato, la hiposmia, debía ser considerado como un síntoma agudo de enfermedad por COVID-19. Por lo tanto, una hiposmia súbita, aún en ausencia de otra manifestación, yo creo que ese paciente tendría que estudiarse porque podría ser la única manifestación de la enfermedad. Entonces, hay grupos que han propuesto que sí se considere como un síntoma y de hecho me parece que en el contexto de la edad incluso debe considerarse. De acuerdo, la doctora Rosy Ruiz, ¿el uso excesivo de dispositivos electrónicos favorece la demencia? Tal vez sea en relación a la radiación que emitan los dispositivos, creo que es en relación a ello. Se ha considerado que
que podría ser, hay estudios, pero este tipo de estudios es difícil controlar todas las variables, ¿no? Que pudieran y medir cuánto tiempo uno utiliza. Hay publicaciones que hablan de que podría ser que la radiación, por ejemplo, que emite o las ondas electromagnéticas que emiten los dispositivos como los teléfonos celulares, pudiera ser un factor para, por ejemplo, neoplasias intracerebrales. No hay una clara evidencia, no hay un nivel de recomendación de cuánto y cómo utilizarlo, pero yo creo que es más la falta de estimulación cognitiva lo que podría ser más un factor en este momento, más que el uso de electrónicos. El doctor Silerio nos pregunta, ¿puede tomarse, usted recomienda aspirina para prevenir los efectos trombóticos y disminuir el riesgo de secuelas? Bueno, aquí ya se ha establecido parámetros para determinar si se requiere o no una terapia antitrombótica. Recordemos que se considera los niveles de ferritina, el dímero D, la proteína C reactiva ultrasensible y sobre todo los niveles de dímero D. Me parece que si un paciente es estudiado de manera correcta y sus niveles de dímero D no están 2 o 3 veces por arriba del valor normal, el riesgo de una enfermedad grave es bajo y por lo tanto no habría necesidad de dar terapia antitrombótica profiláctica. Pero todo también va de la mano de los factores de riesgo. Es decir, si yo espero y pienso que este paciente tiene hipertensión, es diabético, obeso, tiene 60 años y su dímero D lo determino en los primeros días, a lo mejor lo tengo que vigilar porque es probable que sí tenga que iniciar terapia antitrombótica. De acuerdo, doctor. Vamos a hacer un poquito más rápido para tratar de contestarla, porque hay muchas preguntas. El doctor Antonio Guillén dice, ¿qué tanto puede afectar las áreas de Broca y de Wernicke? Ya que he visto que algunos pacientes que cursaron COVID como que no articulan bien las palabras y como que tienen dificultad para responder adecuadamente. A ver, platícanos, doctor. Y eso es probable que no sea un déficit focal. Yo creo que eso es una encefalopatía, es esta encefalopatía infecciosa tóxica y podría ser manifestación de un proceso confusional o de delirium. Todo paciente con un déficit de esas características tiene y debe ir a un estudio de neuroimagen. De acuerdo. El doctor Sergio Romero nos pregunta, ¿la cefalea como secuela COVID, cómo recomendaría tratarla? Bueno, aquí el punto es importante porque si un paciente se recuperó, habrá que ver el patrón de la cefalea. Podría quedar una cefalea, hay pacientes que refieren cefaleas después del proceso y hasta entre 4 y 6 semanas después. Pero ante algo desconocido, insisto, tal vez, y no existía el antecedente, yo recomendaría estudio de neuroimagen para descartar cualquier posible complicación e idealmente una resonancia magnética. De acuerdo, la doctora Gloria Reyes y la doctora Cecilia Citlali Lira nos hacen una pregunta muy similar y nos dicen ¿qué recomendaría como factor preventivo en aquellos pacientes con demencia senil y los que no tienen demencia, pues para prevenirla? Bueno, ahí entra un punto muy importante. Recordemos que en este momento demencia, el concepto senil lo debemos ya de poner en el cajón un poquitito para ya, siempre será Alzheimer, será vascular. La mejor medida tal vez sea el cuidador, las recomendaciones sobre el adecuado lavado de mano, todas las medidas que se han implementado o se han recomendado deben utilizarse. Y en ellos particularmente es importante el aislamiento y en la medida de lo posible el establecer medidas de estimulación para no favorecer la aparición de delirium. Finalmente son más difíciles de implementar las medidas, pero esencialmente son las mismas que en alguien que no tiene demencia, con el punto de que es más difícil de poderlas llevar a cabo, ¿no? El doctor Jesús Mateos López dice, a ver, el ser humano por naturaleza es sociable y ahora con el aislamiento y sin importar la edad, dice, claro que se enfoca más en adultos mayores, pero sin importar la edad pueden tener consecuencias de cuáles son las consecuencias que pueden tener por este aislamiento. Yo he visto, por ejemplo, que se ha incrementado el tema de violencia familiar, los divorcios, bueno, no sabe cómo, abriendo los juzgados, cómo va a haber divorcios, casamientos, los que están lejos. En esa parte cognitiva, ¿qué nos puede decir, doctor?
Bueno, decía yo en los estudios que evidentemente es un factor, la hipoestimulación, a la cual hoy se considera que el aislamiento social es un factor de riesgo para demencia. Por lo tanto, en alguien que la tiene o que ha estado en una etapa muy temprana, tiene un mayor riesgo si no se estimula. Entonces, sí es importante, hemos insistido mucho en la necesidad de generar, tanto si es un cuidador o si está en casa con un familiar, no tratar de mantener las medidas previas de estimulación cognitiva. Muchos pacientes que estaban en programas de estimulación dejaron de asistir. Por lo tanto, es fundamental para evitar este delirio, esta depresión, esta ansiedad, mantener los programas de estimulación. Y si no hay, generar uno e implementar programas de estimulación, que hay muchos disponibles en las aplicaciones y todo ello. Súper bien, muy bien. La doctora Diana Olivares de Facebook nos pregunta, soy médico, estuve contagiada de COVID, 3 pruebas positivas, desarrollé neuritis óptica netrobulbar. Medicina del trabajo dice que no existe relación. ¿Usted qué opina? Bueno, sí es importante ahorita considerar que un paciente que hace una neuritis óptica, recordemos que la principal causa de una neuritis óptica es una esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante. El mecanismo de daño del virus es desmielinizar. Por lo tanto, tiene que estudiarse, tiene que hacerse una resonancia magnética, es muy probable que requiera una punción lumbar y en base a eso se pueda establecer y determinar si es una complicación versus una esclerosis múltiple. Entonces, sí tendría que estudiarse de manera extensa. Exacto. El doctor Mainero dice, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las manifestaciones neurológicas más frecuentes observadas en los pacientes de COVID? Podría decirles que si hablamos de gente mayor, el delirium, podría decirles que es la manifestación más frecuente que tiene el paciente desde el punto de vista neurológico. Y la otra que no estoy muy seguro que deba o pueda ser catalogada como neurológica es las mialgias o el dolor muscular. O sea, hablo de las neurológicas porque por supuesto la desaturación, la fiebre entran en el otro grupo, pero como neurológicas, cefalea, delirium e incluso la alteración del olfato. Esas serían las tres principales. Por eso insisto, en aquel caso decían de alguien que tuvo hiposmia sin otra manifestación, debe considerarse como un posible COVID. Miguel Ulloa, la hiposmia, anosmia y cacosmia a diferente grado o en conjunto dan mismo diagnóstico en pacientes COVID. Si es de inicio abrupto y súbito, sí. La hiposmia es la manifestación más común. No, la anosmia es muy bajo el porcentaje, es decir, que pierdan totalmente el olfato. Es más hiposmia, dejan de percibir olores y no conozco reportes de cacosmia, que es olores fétidos, fecal. En realidad es posible que sí lo haya, pero no se ha investigado como si es específico de alguna alteración de la olfacción. La doctora Montesinos de Perú nos pregunta, entiéndose que en el adulto mayor el sistema inmunológico está disminuido. ¿Cómo explicar que muchos adultos mayores han superado el COVID? Esa tal vez sea la pregunta más importante en relación al sistema inmune. Hablaba yo de la edad biológica y de la edad cronológica. Es decir, hay gente mayor. Yo les puedo relatar el caso de un paciente de 81 años sin factores de riesgo, que superó la enfermedad sin mayor problema. No hipertensión, no diabético, no comorbilidades. Es decir, yo creo que está en relación, podemos tener 40 años y tener un sistema inmune de alguien de 80 y podemos tener a alguien de 70 con un sistema inmune de alguien de 40. Entonces, creo que esa es la explicación, que en realidad no es la edad en sí, sino son las comorbilidades, el estado inflamatorio o este inflammaging y el proceso de inmunosenescencia de cada persona de manera individual. De acuerdo. En Facebook, Gisela Moreno, ¿cuánto puede durar la cefalea y fatiga en un paciente COVID? Podría decirles que yo tengo pacientes con fatiga
que les ha durado hasta casi 2 meses y medio. Recientemente me avisó el paciente, la familiar ayer, que apenas iba recuperándose del malestar, incluso refiere a algunos síntomas de neuropatía. Entonces, esto podría estar 1 o 2 meses después. Como todo en medicina, yo recomendaría que si algo no sigue el curso habitual, es decir, si ya se recuperó y quedó una cefalea, podría ser que la condición crónica, el estrés, dejara una cefalea crónica, una cefalea tipo tensión, pero eso tendría que ser en contexto de una buena exploración. Muy bien, doctor, muchas preguntas, vamos a tratar de contestarlas todas. El doctor Mainero, ¿el anciano abandonado o aislado explica la mayor mortalidad en pacientes como pasó en Europa? Sí, de hecho, mencionaba yo sobre este estudio que recientemente fue publicado en México, que es del doctor Aguilar Salinas y sus colaboradores, en donde se ve que sí, que parece ser que la estructura de los sistemas de salud, el apoyo social, pesa más junto con las comorbilidades que la propia edad. Entonces, parece ser que sí. Y va en relación a la pregunta anterior. La condición de salud previa, los servicios, todo ello parece jugar un papel. De acuerdo, el doctor Jesús Mateos dice que está de acuerdo con usted que el término de los 60 años en una persona senil, que lo tiremos, que porque él se siente fuerte física e intelectualmente, dice que estamos muy bien. Y yo coincido con él. La doctora Jardón, excelente ponencia. Mi pregunta es que si el paciente de COVID-19 presenta estas alteraciones en el sistema nervioso y se recupera, ¿quedará totalmente recuperado? ¿No habrá secuelas? Y coincide con la pregunta que nos hacen en Facebook Gustavo Romero. ¿Cuáles son las secuelas de un paciente después de COVID? Secuelas neurológicas, podría decir que puede haber cefalea, puede haber fatiga y puede haber neuropatía, que incluso se puede... Pero por un tiempo. ¿Perdón? Por un tiempo, no es definitivo. No lo sabemos. Esta pregunta, decía, es probable que la vamos a saber a futuro, porque los que se van recuperando apenas han transcurrido entre un par de meses y habrá que esperar, pero yo creo que algunos de ellos seguramente se recuperarán. De acuerdo a la pregunta que hace María Elizabeth Soto, y el doctor Marco Pérez, ¿qué opina del dióxido de cloro? Eh, para tratamiento, no sé si para... Sí. no tengo experiencia. No tengo experiencia. De acuerdo. ¿Qué opinas sobre el uso de invermectina? Creo que todo ello en este momento carece de la suficiente evidencia como para poderlas recomendar y tiene que ser utilizados bajo un protocolo dependiendo de la institución. Hay resultados de eficacia, pero no se permite la recomendación para todos. De acuerdo, la doctora Ana María Iñiguez, Ana Patricia Iñiguez, ¿esta cascada de daño neuronal solamente se da en adultos mayores o también en adultos jóvenes? Muy buena pregunta. También en adultos jóvenes. Dice Lucila Valderas que usted es excelente ponente, que tiene el don de la enseñanza. Dije, bueno, pues es profesora además de muchas cosas. Gracias. Preguntan, doctora Mónica Rodríguez, ¿qué pruebas neuropsicológicas aplican a los pacientes con COVID-19 para valorar el deterioro cognitivo? ¿Aplican pruebas rápidas como el MoCA? ¿Es válido? Sí. Hay que considerar algo. La atención que muchos de los pacientes son por videoconsulta actualmente. Y estamos aplicando la versión ciega o el MoCA Blind, que es una versión que no requiere presencia y se puede aplicar incluso por llamada telefónica. Esa es una recomendación para evaluación cognitiva. De acuerdo, el doctor Peña de República Dominicana también nos pregunta que si son de carácter definitivo o no. Y bueno, usted comenta que no lo sabe todavía, ¿no? Todavía no se sabe. Por supuesto, si hablamos de neuropatía, uno esperaría que puede haber recuperación. Si hablamos de un evento vascular cerebral, dependerá de la localización, del tamaño de la lesión, para poder hablar de un proceso de recuperación. Todo dependerá de si es sistema nervioso central o periférico. Dice la doctora Gildarda, un paciente COVID asintomático o con mínimos síntomas, 20 días después puede presentar mareo de difícil manejo secundaria COVID. Y esa es una pregunta. Y la otra, otro paciente presenta hipo que no cede a tratamiento. ¿Es también post-COVID? ¿Hay manejo? Bueno, en cuanto al hipo o al singultus, que es
Hay de etiología central. Hemos tenido pacientes con alteraciones a nivel de la transición bulbo-pontina, y decía yo que puede haber una predilección por esas regiones o el tallo cerebral. Yo no pensaría que esto sea una manifestación. No escucho, nunca había yo oído el caso de un hipo, un singultus, pero no se podría descartar. Respecto al vértigo, sí, no necesariamente habría que ver el contexto de la edad. Recordemos que un vértigo paroxístico posicional benigno, que es el más común, es extremadamente infrecuente en gente menor a 40 años de edad. Pero si esto ocurre en alguien de 60 años, una buena exploración física nos puede ayudar a saber si es central o es periférico. De acuerdo. Carlos Etzielé de Cancún dice, en caso de proceso inflamatorio cerebral por COVID, ¿qué tratamiento esteroideo prefiere utilizar? Bueno, en estos casos, dexametasona es la indicación, y el mismo mecanismo. Si estuviéramos ante una encefalitis, un proceso encefalítico, pues recordemos que finalmente si se sospecha y que hay que hacer punción lumbar y es consecuencia del COVID-19, no tenemos un tratamiento específico. Finalmente es el mismo tratamiento para la enfermedad, con la limitación de la penetración de los fármacos al sistema nervioso central, esteroide y vigilancia neurológica. El doctor Gustavo Romero, de Facebook, nos pregunta, ¿el virus COVID ataca en sus síntomas iniciales el sistema respiratorio o puede irse directamente al neurológico primariamente? Muy buena pregunta, porque sí hay reportes de que la primera manifestación de paciente fue neurológica, y al llegar al hospital y encontrarlo desaturado, se hace la imagen, se observa que tiene un evento vascular cerebral y tiene una neumonía grave, que es COVID-19. Entonces, sí pueden haber manifestaciones neurológicas de manera inicial, sobre todo eventos vasculares cerebrales, la hiposmia, como manifestación primera o primera manifestación de la enfermedad sistémica. De acuerdo. La doctora Rodríguez, ¿manejan quetiapina para pacientes con delirium y COVID-19? Algo importante, en las recomendaciones que presenté, que elaboró el grupo, se elaboró en el servicio de geriatría del instituto, consideren algo nada más. El uso de en algunos hospitales, como hidroxicloroquina con acitromicina, que son favorecedores de riesgo de arritmias cardíacas, y el uso de los antipsicóticos puede incrementar el riesgo. Por lo tanto, hay un protocolo para estudio del paciente previo al inicio de antipsicóticos. Debe tener un electro. Si hay antecedente de cardiopatía, se debe hacer un ecocardiograma, y en base a eso, valorar el uso de antipsicótico. Particularmente se recomienda el uso de haloperidol de primera línea, en gente mayor sobre todo, porque son quienes más tienen este riesgo cardiovascular. De acuerdo. Antonio Torres, el hecho que la falta de oxigenación de los pacientes geriátricos por el proceso inflamatorio puede explicar los datos neurológicos. Sí, el estado de confusión, la letargia, podría ser manifestación de la hipoxemia. Entonces, recordemos algo, que no siempre hay correlación directa entre la hipoxemia y el proceso. Es decir, yo le pongo oxígeno al paciente y el paciente no recupera, sigue en delirio. Es decir, este paciente seguramente tiene una baja reserva cerebral en un proceso previo ya de labilidad o de función cognitiva, y lo predispuso, y a lo mejor el delirium puede durar. Yo les puedo decir que he tenido pacientes con COVID recuperados ya con prueba negativa, que duró el delirium aproximadamente 1 mes y medio. Ah, caray. Ah, caray. El doctor Marco Pérez, la presencia de anosmia y disgeusia requieren adelantar tratamientos con esteroides pregunta, luego para evitar entrar a fase cerebral en caso de RNO, ¿cómo evitar pase a fase intracerebral? No, en realidad el uso de esteroides está limitado a enfermedad por COVID grave. Entonces, no se recomienda como preventivo. Entonces, si hay hiposmia, es un paciente que debe hacerse todo el estudio, el protocolo, las pruebas, y en base a los resultados, recordemos que hay un desfase entre lo clínico y las pruebas. Hay pacientes que no tienen nada de síntomas y que tienen procesos neumónicos graves, que incluso no están desaturando,
y que después aparecerán las manifestaciones. Entonces, todo paciente que tenga la enfermedad se debe de diagnosticar y vigilar sobre todo y saber en qué etapa ya es candidato a ir a un hospital. Víctor de la Peña, ¿los rayos de los aparatos para tomar la temperatura pueden afectar el cerebro o la retina? Desconozco ese dato sobre la retina, pero sobre el cerebro no. De acuerdo. Eduardo Romero, ¿por qué considera que han fallecido pacientes jóvenes sin comorbilidades? Esa es una buena pregunta porque seguimos pensando que, es decir, aparentemente no habían comorbilidades, pero algunos de esos pacientes no tenían antecedente de comorbilidad conocida, pero tenían una comorbilidad al momento de la hospitalización. Es decir, no lo sé, pacientes de 40 años de edad que no se conocían con la enfermedad, cuando llegan al hospital tienen por laboratorio dislipidemia o tienen una cifra de glucosa que cae en rango de intolerancia, o al revés, tenían algún proceso que no se había manifestado y su sistema inmune estaba deprimido. Entonces, la manera como tal vez pudiéramos todos saber es que nos conociéramos nuestros marcadores de inflamación, nos hiciéramos un seguimiento toda nuestra vida y ver en qué momento estamos más propensos a tener una disminución del sistema inmune. Eso no es posible, pero yo creo que eso está en relación a que no conocemos totalmente cómo está ese sistema inmune. De acuerdo. Antonio Torres, algunos pacientes pierden también el sentido del gusto. ¿Cómo solo detectan lo salado y lo dulce? Bueno, recordemos que hay 5 sabores que percibimos nosotros. Y eso tiene que ver con la distribución de las papilas gustativas. Recordemos que la sensibilidad o el gusto tiene una distribución en 2/3 de la lengua y un tercio posterior y que está inervado por distintos nervios craneales. Entonces, sí puede haber alguna alteración como lo mismo que ocurre en el gusto, ¿no? En el olfato. Disminuye la percepción, pero no se pierde. Muy bien. El doctor Álvaro Pedrosa, ¿el insomnio es una manifestación de COVID? Es difícil. Yo pensaría que no. O sea, en estos tiempos y en estos momentos decía yo, de aislamiento, muchos problemas de sueño, pensaría que esto va más por otra vía. La doctora Gildada, ¿qué sugerencia le da para disminuir depresión en un paciente adulto mayor sin pareja, aislado? ¿Qué sugerencia le daría? Sí, esto es muy difícil porque lo hemos visto, sí, hay una tremenda carga de este aislamiento en quienes tienen esa predisposición. Ya hay estudios muy, muy claros que dicen que el aislamiento y la soledad es un factor de riesgo para la gente mayor, ya para cualquier enfermedad. Entonces, y ante la ausencia de estas medidas que pueda ir a acudir a un centro, en realidad como médicos tenemos la obligación y lo hacemos de recomendarles algunas estrategias, lecturas, si son capaces de usar el iPad, que muchos lo hacen, recomendarles algunos programas de estimulación, pero sí, sin ello en este momento son un grupo, yo diría, no vulnerable, sino con riesgo de complicaciones por esta cuestión social. La doctora Erika Hermoso nos dice, los datos de compromiso neurológico deben ser intencionadamente buscados en personas jóvenes recuperadas y documentarse por el riesgo de contagio que persisten o se agraven, o por lo contrario se tomen como secuela por COVID. ¿Está de acuerdo? Sí, yo creo que yo comento mucho con los residentes y con todos los colegas que digo que aunque ya hay cada vez más evidencia de complicaciones neurológicas, ante la atención de un paciente en una condición aguda, severa, con un problema respiratorio, lo neurológico debe buscarse y casi siempre se va a hacer muy evidente cuando el paciente ya tiene un déficit focal, está en delirium. Pero creo que sí estoy de acuerdo de que debe de buscarse en todos los pacientes si es que hay algún dato que nos llame la atención. La doctora Emma Leiva dice el respeto a nuestros ancianos, escuchar sus consejos y respetar la jerarquía de su experiencia. Y bueno, yo estoy de acuerdo con ella, todos se los debemos a ellos. Joaquín Guzmán, ¿qué programa de estimulación cognitiva recomienda al adulto mayor en aislamiento social? Mire,
Si gustan, en conjunto, la doctora Aguilar, geriatra, que ha estado también con ustedes, con usted aquí en estos foros, y el grupo de neuropsicólogas del instituto, hemos elaborado un manual de estimulación cognitiva em, que está disponible en línea y que es incluso de fácil acceso a través de una liga. Yo con gusto le puedo hacer llegar esta liga para que se las distribuya a los médicos. Es para pacientes y entonces pueden ellos, a través de ello, llevar un programa más o menos estructurado de estimulación. Alejandro Pacheco, ¿qué manifestaciones neurológicas pediátricas podemos esperar además de irritabilidad? ¿Y cuál es el manejo ideal neurológico para pacientes post-COVID? En realidad, podría decirles que les mentiría si les doy experiencia de pediátrica, ya que yo no atiendo niños. Entonces, honestamente, desconozco manifestaciones. Pienso que el manejo es prácticamente el mismo. Y la verdad es que nos hemos enfocado mucho al adulto y al adulto mayor por todo lo que conocimos, pero por supuesto que es un grupo importante y que creo que convendrá la opinión de un experto en neurología pediátrica. Lucila Valderas, ¿podría ser que las comorbilidades en el adulto mayor lo hagan más susceptible a complicación o muerte que un joven con comorbilidades por mayor tiempo de evolución de la enfermedad? De acuerdo a estudios, parece que sí. Sin embargo, vuelvo a esa parte en relación a que puede haber un paciente con comorbilidades, un adulto mayor con comorbilidades controladas y puede haber un adulto joven con las mismas comorbilidades, pero sin adecuado control. Por supuesto que decíamos, el hipertenso descontrolado libera más angiotensina 2 que va sobre su receptor AT1 y va a inducir fibrosis, va a inducir cambios al riñón. Y entonces los escenarios parecen iguales, pero no son iguales porque uno está controlado y otro no. Entonces pienso que sí hay diferencia. De acuerdo, Adolfo, el doctor Lagarde lo felicita. ¿Qué nos puede decir de las secuelas auditivas Las por COVID? secuelas auditivas, creo que se cortó un poco. Sí, secuelas auditivas. No, no, como decía, hay reportes de neuropatía craneal. El octavo nervio craneal, en su parte, en su porción auditiva, no es un nervio craneal que haya sido reportado, pero en dado caso de que existiera, es muy probable que todos estos casos de daño al nervio son impredecibles, ¿no? Entonces, tendría que establecerse un plan de rehabilitación y un dispositivo si fuera el caso, pero no conozco reportes de hipoacusia por afección del SARS. Rosa Ruiz, la cefalea incoercible en el adulto promedio con COVID, ¿debe sospecharse de vasculitis o neuritis? Más que de vasculitis como una posibilidad, pero una cefalea, esta que le llamamos en inglés thunderclap, o esta cefalea la más intensa que uno haya tenido en su vida, debe hacer pensar en cualquier manifestación al sistema nervioso central y la principal sería una hemorragia subaracnoidea como primera causa, pero ahí entrarían otras más, ¿no? Vasculitis, evento isquémico o una hemorragia subaracnoidea. Juan Julio, ayer hablaban de dolor neuropático. ¿Usted qué opina? Con respecto como manifestación si es como una manifestación de COVID-19, sí, si hay una neuropatía, que son neuropatías sensitivas, podría manifestarse con dolor, por supuesto. Doctor de la Garza, ¿qué porcentaje de los pacientes que se recuperan quedan con secuelas neurológicas y cuál es la más frecuente? Si tiene el dato. Sí, en este momento no podría decirle el porcentaje. Una de ellas decía era fatiga o dolor muscular como la principal. Niños con autismo, ¿mayor riesgo de complicación neurológica? Es probable que sí, pero no podría asegurarlo, no tengo experiencia. Luis Mendoza, ¿uso de esteroides nasales? No, eso no contribuiría a la resolución del problema. Ok, el doctor Miguel Montes, las manifestaciones neurooftálmicas más frecuentes, por COVID, obviamente. Neuropatía craneal del tercer nervio y también está descrita neuralgia del trigémino.
¿Es recomendable dar tratamiento con oxigenante cerebral como sinaricina a pacientes post-COVID para ayudar o tratar trastornos cognitivos? En absoluto, no. Experiencia en pacientes COVID y Parkinson, ¿exacerba sintomatología? ¿Se modifica esquema de tratamiento? Curiosamente, recientemente hay un reporte de de estudios de postmortem con tomografía y se observan muchos cambios a nivel de la sustancia negra y de los núcleos rojos, sitios donde está el substrato de la enfermedad. Por lo tanto, podría ser, si hay afectación, empeorar. Y respecto a que la enfermedad sin esa afectación no empeorarían más o menos con respecto, deberán seguir con su dosis y su fármaco. Margarita Corona, ¿puede haber epistasis persistente? Esto va en relación al proceso de la vasodilatación de la mucosa. Por supuesto que podría haber, pero sería más una complicación asociada a las manifestaciones hematológicas que de la propia rinitis que pueda tener el paciente. La doctora Montemayor dice que si pueden compartir el manual de estimulación que comenta. Sí, por supuesto, les puedo enviar la liga o se la puedo hacer llegar y si se sube en algún sitio, por supuesto, para que puedan acceder. Bueno, aquí ya mucho lo están solicitando. El doctor Carlos del CLE, ¿qué antibióticos maneja si hay infección neurológica por COVID? En realidad, antibióticos, recordemos que es un proceso viral y si es consecuencia de la COVID-19, el manejo corresponde al mismo que se utiliza dependiendo si es otro tocilizumab o hidroxicloroquina. La doctora Montesinos, ¿en el dolor neuropático se puede usar la vitamina B1, B6 y B12 en pacientes geriátricos? Sí puede utilizarse, pero debe ser acompañado de un neuromodulador. De acuerdo. En caso de dímero D alto y demás marcadores sugestivos de trombosis, ¿qué esquema anticoagulante sigue? Sí, en realidad se deben utilizar las heparinas de bajo peso molecular como lo haríamos en cualquier otro proceso, ¿no? Pero hay que estar muy alerta en el momento en el que las cifras están en doble o triple de su valor normal. Doctor Ángel Zárate, ¿por qué es mayor el riesgo en masculino ¿por qué es mayor el riesgo en masculino mayor con Parkinson? Eh, bueno, recordemos que el vínculo que hay no solo es con Parkinson, sino es con cualquier enfermedad neurodegenerativa. Ponía yo un esquema donde como las enfermedades neurodegenerativas, lo que dispara en el caso de por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer es el beta amiloide y la proteína tau, y eso desencadena una respuesta inmune. Lo mismo ocurre con todas las enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, por supuesto que tener una enfermedad neurodegenerativa predispone al riesgo de tener una enfermedad infecciosa en donde la respuesta pues va a ser mucho más limitada, ¿no? Mónica Rodríguez, ¿qué tipo de antipsicótico da un paciente jóvenes con delirium y COVID-19? Debido a que he visto síndromes extrapiramidales por el uso de Aldol, ¿qué medicamento recomiendan jóvenes? Sí, si no hay comorbilidad, que es, en gente joven suponemos y pensamos, ¿verdad? Que no tiene factores de riesgo o no tiene antecedentes o cambios crónicos cardiovasculares, se pueden utilizar los atípicos, que teóricamente o hipotéticamente producen menos síndromes o síntomas extrapiramidales. Eh, Ahí en este caso, si no hay ningún factor, puede utilizarse, por supuesto, quetiapina, se puede utilizar olanzapina. De acuerdo, la doctora Rodríguez, ¿a qué se deben las manifestaciones de frialdad y calambres en pacientes con COVID? Yo he escuchado eso de calambres en manos y pies. A ver. Podría ser, o sea, recordemos que los espasmos o calambres pueden ser resultado de un trastorno hidroelectrolítico, que habrá que descartarlo. Si hay fiebre, hay deshidratación y hay una serie de factores, podrían ser resultado de ello, incluso disminución del potasio. Si no es así, podríamos estar considerando que esto es una manifestación, que estos calambres en realidad son sensación de toque eléctrico y entonces podríamos estar pensando en una neuropatía, pero creo que debe descartarse causas hidroelectrolíticas como causa de ella, ¿no? De acuerdo, el doctor Guzmán, ¿el uso profiláctico con estatinas?
Sí, hubo alguna por allá evidencia de que la estatina con ese efecto pleiotrópico, de que module y regule la respuesta inflamatoria, pudiera tener un efecto protector. La evidencia actual no permite recomendar que se utilice como un preventivo y que en aquellos pacientes que lo están utilizando deben de seguir utilizándolo por su dislipidemia. Pero en realidad sí hubo alguna corriente por allá, pero prácticamente perdió cualquier evidencia de que sea recomendable. Doctor, ya no sé si usted o la doctora Sara tuvo más preguntas, pero están muchas preguntas. Vamos a ir más rápido. La doctora Gloria Reyes dice, su libro de neurología geriátrica, ¿en qué editorial, dónde se puede conseguir? Y Luis Mendoza dice, muchas gracias, excelente ponencia. Hace unos años en un congreso me gané su libro, el cual está exquisito. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Y también nos puede proporcionar la información de su libro, dónde lo venden, para Sí, si a por alguien le supuesto. interesa, doctor. Sí, la editorial es Corporativo Intermédica, es Corinter Editorial, y está disponible en la librería Gandhi, en su página, ahí es el comercial, en la... Adelante, adelante. Aquí, aquí todo el mundo puede decir lo que quiera. Es todo, básicamente, digo, es para los profesionales de la salud. Adelante. básicamente es la librería Gandhi, ¿eh? En la página de la Gandhi pueden encontrar el libro. De acuerdo. La doctora Montemayor, uso de esteroides inhalados, salbutamol, para apoyar dificultad respiratoria, ¿qué opina? Bueno, recordemos que sí, es un broncodilatador y si hay broncoespasmo, por supuesto que está indicado. Recuerden que el manejo de estos aerosoles incrementa, si esto se hace en domicilio, pues estamos liberando aerosoles y eso es una de las vías más fuertes de contagio, ¿no? Entonces, nada más tener eso en consideración. De acuerdo, doctor, pues yo que en lo personal quiero agradecerle especialmente que nos haya acompañado el día de hoy. Prácticamente respondí muchas preguntas, que son las ventajas del vivo, que puedan preguntar y que sepan que el invitado nos va a hacer el favor de contestar todas las preguntas. Nos piden mucho la liga, que nos acaba de comentar, si nos lo hace llegar, nosotros con mucho gusto la replicamos. Acuérdense, los asistentes, atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, nos lo hacen llegar y cuando nos lo haga llegar el doctor, nosotros se lo replicamos. Doctor Alberto, el mensaje final para los profesionales de la salud. Pues relacionado con ello hay que estar alertas, cuidarse, tener todas las medidas de protección. Los médicos tenemos que utilizar el equipo de protección personal, debemos de cuidarnos y tenemos que identificar y sobre todo hablando del adulto mayor, tenemos que estar muy alertas, tanto para detectar el proceso agudo como para la rehabilitación, es decir, las complicaciones que pueden existir, decía el delirium, el dolor, la debilidad. Tenemos que fomentar que ellos entren en un programa de rehabilitación una vez recuperados y vigilarlos porque podrían seguir siendo o adquirir o cambiar a un estado de fragilidad que no tenían o progresar. Entonces, esa sería la recomendación. De acuerdo, muchísimas gracias. Quiero decirles que esta plática del doctor Alberto Mensa está grabada y pueden acceder a ellas en Facebook de Yo Soy Médico 17, en Facebook de Medical Legal Center y actualmente también en el YouTube de Medical Legal Center. Entran a YouTube Medical Legal Center, se suscriben y están todas esas pláticas ordenadas de manera cronológica. Pueden compartirlas, vuelvas a ver si les quedó alguna duda, a ver qué pasó, qué nos dijo aquí el doctor. Pueden verlas las veces que necesiten. Hoy fue miércoles y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández publica en Facebook de Medical Legal Center el tema de contención para el estrés para profesionales de la salud. Hoy que viven el mayor estrés al que han estado sometidos en los últimos años. Bueno, aquí Susana Hernández está para apoyarlos. Está interesantísimo su cápsula de esta semana. Les recuerdo nuestras redes sociales y nuestro programa de mañana. Tenemos el jueves, mañana el doctor César Gutiérrez Samperio, miembro de la Academia Nacional de Medicina Mexicana de Cirugía, y el viernes tendremos a Elba Quintero desde Berlín. Nos hablará de las tecnologías en salud que utilizaron en Alemania para enfrentar esta pandemia. Doctor Alberto, le mando un abrazo muy grande. Estoy muy agradecido que hubiese aceptado compartir
esta experiencia y sus conocimientos con los profesionales de la salud. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el día de mañana a las 8, como saben, de lunes a viernes. Gracias. Buenas noches.